Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ory de México DF. Me da mucho gusto saludarles en este viernes 12 de mayo 2017. Disculpen, ayer dije la fecha equivocada. Estamos con el final del Salmo 69, la cuarta parte. Teniendo a Dios, también se sufre. Un grito de angustia al músico principal sobre lirios, Salmo de David. Así dice la Biblia en el título del Salmo. Nos ha quedado claro, más que claro, que los santos, los discípulos, los hijos de Dios también sufrimos. Y si tomamos en cuenta que el cristianismo es una fe que se opone a la vivencia del mundo, entonces nos queda claro que no tenemos que decir también sufrimos, sino que especialmente sufrimos. Porque, como hemos dicho, navegamos a contracorriente. Y no podía ser de otro modo. Nuestro fundador fue crucificado en el Calvario. Incluso él dijo, si eso hacen con el pastor de las ovejas, que no harán con las ovejas. La enseñanza es que debemos encontrar el propósito del sufrimiento y debemos dar gloria a Dios en medio de él. Hemos aprendido que el sufrimiento es parte del ADN de nuestra fe. Así que tenemos enemigos, también fallamos y sufrimos por ello, también tenemos sueños de una vida mejor, y sufrir nos ayuda a esperar en Dios, a reconocer nuestro pecado, a buscar a Dios, a creer en lo que Él hará, a conocer mejor su carácter. El sufrimiento nos purifica, entre otras muchas cosas que hemos dicho en el estudio de este Salmo. Encontremos una enseñanza más sobre el tema ahora. El sufrimiento nos hace alabar a Dios. Dice así los últimos versículos. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, y habitará ahí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Nunca alabamos tanto a Dios como después de una prueba. Ni siquiera los grandes momentos de victoria nos hacen alabar tan profundamente a Dios como las pruebas. De hecho, las más grandes victorias no son los triunfos inmediatos o los éxitos contundentes, sino los momentos de salvación en los que salimos o superamos una dificultad. El salmista habla de inundación del alma, de dolor, de persecución, y ahora, como después de haber sido sacado de la inundación, alaba a Dios. Y no se trata necesariamente de una alabanza de esas de culto efervescente, de gritos, saltos y manos levantadas, lo cual puede ser moda, euforia, imitación, pose o simplemente emocionalismo. No, se trata de una alabanza profunda, seria, que surge de la quietud de un corazón que sabe que ha sido perdonado, que se sabe amado, restaurado y protegido por Dios. Recordemos que se trata de una canción que surge de un corazón que se siente profundamente agradecido por Dios por lo que ha hecho en su vida. No es un performance, no es un show, es una oración, un encuentro de un hombre con Dios, de un solo hombre con Dios. Él la compuso. No es una composición colectiva, es la composición de un solo hombre a Dios. Es triste, pero hay personas que solo intentan alabar a Dios cuando están en una reunión, cuando otros los ven, cuando lo que hacen se hace público. Y digo que intentan alabar porque no es alabanza la que se hace de esa manera y con esas motivaciones. Quien no alaba a Dios en su soledad, en la quietud de su oración, tampoco lo podrá hacer en público. Usted y yo sabemos eso porque cuando hemos pasado por una tribulación, como el salmista, y hablamos con Dios, ponemos nuestra vida en sus manos, Él nos bendice, nos ayuda a superar la prueba, nos ayuda a salir de la tormenta y no necesitamos a nadie más que a Él. Nos arrojamos a sus brazos espiritualmente hablando, le manifestamos nuestra profunda gratitud y podríamos permanecer así por horas o por días. No necesitamos a nadie para que nos vea, si acaso, para testificarle de nuestro Dios y de su amor para nosotros. Les cuento, hace algunos años mi esposa fue internada en el hospital para extirparle la matriz. Aunque toda operación es riesgosa, nos dijeron que se trataba de una operación de rutina. Los doctores hacen muchas de esas operaciones en su vida. Después de la operación, unos 2 días de recuperación, nos fuimos a casa. Ya en casa, mi esposa tenía dolor, mucho dolor y fiebre. Le hablamos a la ginecóloga y ella decía que la operación había sido exitosa.
Se refería a la operación como una operación muy limpia, decía ella. Y recomendaba a mi esposa que caminara, que no se preocupara, que eran las reacciones normales del cuerpo. Pero el dolor seguía y fuimos de nuevo a consulta. Algo no estaba bien. La internaron de nuevo y durante varios días de tratamiento con antibióticos no mejoraba. Yo busqué una segunda opinión con un gastroenterólogo de confianza y él descubrió que mi amada tenía peritonitis. Una bacteria intrahospitalaria le había infectado y estaba grave. Las bacterias intrahospitalarias son resistentes a todos los antibióticos conocidos y se debe buscar algún otro nuevo para atacarla. Pero, además de todo, mi esposa debía ser intervenida nuevamente para limpiar la infección que para entonces atacaba varios de sus órganos. Mi esposa tenía mucho dolor y solo quería irse a casa. El médico me sacó de la habitación para que mi esposa no escuchara y me dijo: debemos operarla o su esposa no amanecerá viva mañana. ¿Cuándo debe ser operada?, pregunté. Era la 1 de la tarde y me dijo: ya, el quirófano está listo para las 3 de la tarde. Es urgente. Yo entré al cuarto para convencer a mi amada esposa que se dejara operar y que confiáramos en Dios. La operación fue exitosa, bendito sea el Señor, y algunos días después pude llevar a mi amada Yani a la casa. Durante los 10 días de hospitalización tuvimos muchas visitas, muchas llamadas telefónicas, pero ese día no le avisamos a nadie, solo a los hijos para que nos esperaran en casa. Solo ella y yo salimos del hospital, no nos hacía falta nadie más. Amamos a nuestra comunidad de fe, mucho, y les necesitamos todo el tiempo, pero en ese momento debíamos estar solos y agradecer a Dios por la vida, por la salud, por permitirme seguir teniendo a mi esposa amada y especialmente por la prueba, porque a pesar del sufrimiento, aquella experiencia nos hizo mejores, nos ayudó a crecer, a conocer mejor a Dios, a saber cuánto nos ama, cuánto nos amamos entre nosotros y cuánto amamos al Todopoderoso que nos había hecho el milagro. Hubiéramos durado días en el coche orando, pero era necesario regresar a casa, así que oramos en medio del tráfico también, primero con una profunda reverencia por la experiencia de cercanía a la muerte, después con una profunda gratitud y terminamos con el gozo y la alegría de haber pasado la prueba. De hecho, reímos mucho antes de llegar a casa. Ningún concierto, ninguna celebración de aniversario de la iglesia o la convención de iglesias, ningún culto especial me ha hecho alabar tanto a Dios como aquella experiencia privada que vivimos a solas con nuestro Señor, mi esposa y yo. No lo olvidemos. Las tribulaciones son bendiciones disfrazadas. Los enemigos son instrumentos de Dios para perfeccionarnos. Las tormentas son pruebas que nos ayudan a saber quién somos y nos desafían a ser alguien mejor. Los cristianos, los santos, los discípulos, los hijos de Dios, también sufrimos, especialmente nosotros, pero encontramos el propósito del sufrimiento y alabamos a Dios en medio de la victoria. Espero, hermano y amigo, que esto sea útil para usted y me gustaría mucho encontrármelo el día de mañana para seguir estudiando ahora el Salmo siguiente. Dios le bendiga. Hasta pronto.